Buenos días, estudiantes del grado décimo del Colegio Integrado Las Mercedes. En el día de hoy voy a realizar la explicación correspondiente al tema de la cultura griega, el cual es un complemento de la información que vamos a encontrar en la guía, la parte final de la guía del primer periodo, la cual estamos desarrollando para la entrega de los primeros trabajos correspondientes al segundo periodo. La guía correspondiente a este periodo será entregada la próxima semana y con base en ella pues ya daremos continuidad en los trabajos a presentar. En la actividad que encontramos al finalizar la guía, pues ahí hay una información que básicamente está limitada a cómo era el proceso de ciudadanía que tenían los griegos. En la clase de hoy pues vamos a enfocarnos en otros aspectos que no se encuentran en la guía. Primero de ellos es la ubicación geográfica que tiene Grecia. Como nos podemos dar cuenta, se encuentra ubicada en el mar Mediterráneo, por lo que era un lugar estratégico para los comerciantes de la época, ya que por su misma ubicación, sí, y por como vemos en la imagen, su conformación de múltiples islas, entonces era un lugar ideal en el cual los viajeros podían llegar a aprovisionarse y esa multiculturalidad que se presentaba en ese entonces, pues llevó a que fuera una gran influencia todo el pensamiento que llegaba allí, todas esas culturas que convergían en el mismo lugar, pues permitieron que los griegos tuvieran una riqueza cultural, tuvieran una riqueza de pensamiento, una riqueza de sus costumbres, sí, y se vieran influenciados por distintas regiones del mundo y sus distintos pensamientos. Además de esto, pues Grecia tuvo un gran esplendor en la parte económica porque pues ahí llegaban, se proveían los mercaderes y se origina como tal un intercambio comercial que permitía que pues las ciudades griegas, principalmente las ciudades como Atenas, Esparta, Troya, ¿sí? fueran ciudades que tuvieran un gran esplendor económico. Entonces eran ciudades que tenían una riqueza que, como vamos a ver más adelante, pues les permitían a sus ciudadanos gozar de ciertos privilegios. Entonces, en el primer momento vemos aquí que la ubicación geográfica es importante entenderla para poder comprender el porqué del desarrollo y porqué del esplendor de Grecia y de pronto no de otras regiones o de otras civilizaciones en este momento dado. ¿Listo? Bien, chicos, pasamos entonces a algunas características que tiene la cultura griega y es necesario entenderlas porque con base en esto es que vamos a ver incluso hoy en día influencia en aspectos políticos, en aspectos sociales y mucho más en aspectos culturales cuando hablamos, por ejemplo, de pintura y de arquitectura. ¿Sí? Entonces, una de las características más importantes que tenía Grecia es que todo lo enfocaban en el antropocentrismo, es decir, en tomar las figuras del hombre, ¿sí? como ejemplo, como modelo a seguir. Entonces, vemos nosotros que los griegos todo lo desarrollaron siempre teniendo como eje central al hombre mismo, ¿sí? Ellos no tenían de pronto una creencia como puede ser la creencia judeocristiana en un ser superior que era un ser espiritual, ¿sí? Dios para nosotros no es un ser físico, aunque nosotros como cristianos asumamos que Dios vino a la tierra y tomó forma de hombre, pero el Dios que nosotros representamos suele ser un Dios espiritual, ¿sí? Que no tiene forma, que no tiene materia. Pero para los griegos todo giraba en torno al hombre como centro. ¿Listo? Entonces ya ahorita vamos a adentrarnos también en lo que es la religión y vamos a aclarar un poco más esto. Para los griegos toda explicación debía ser racional, y como yo ya les había indicado en alguna clase anterior, eso fue lo que permitió que se desarrollara la filosofía, ¿sí? La no explicación desde la religión, aunque ellos eran religiosos, en su gran mayoría de explicaciones y la mitología tenía gran influencia para ellos, pero la explicación que se debía dar era desde la razón. Entonces, ¿qué permite esto? Permite el desarrollo del logos, ¿sí?
permite el desarrollo de la razón, de la lógica, de la palabra como forma de explicación de aquello que de una u otra manera la religión siempre ha explicado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos un fenómeno natural, probablemente asumamos que es una bendición o un castigo de Dios por una serie de actos que se han cometido, ¿sí? Pero para los griegos eso no era una explicación racional. Para los griegos debía ser una explicación que les permitiera evidenciar las causas de todo aquello que ellos pretendían explicar. Entonces, por ejemplo, si buscaban la explicación a una situación, pensemos como el origen de las cosas, ¿sí? El origen del universo, del cosmos. Entonces ellos no se limitaban a asumir que eran sus dioses quienes lo habían creado, sino que tenían que encontrar una explicación que les permitiera ser comprendida, es decir, explicada en sí misma, ¿sí? A través de la razón, de la lógica y pues obviamente si era posible pues de la evidencia física. Entonces de ahí vemos que va a surgir también la ciencia. Entonces los griegos lo que buscaban era eso, una explicación siempre capaz de ser entendida, de ser deducida por sí misma. Otro aspecto importante en la cultura griega era la estética. Sí, los griegos, por ejemplo, encontraban que dentro de la simetría del cuerpo debía ser una simetría matemática. ¿Sí? No, ellos, por ejemplo, encontraban que la belleza no radicaba de pronto en un aspecto del rostro de la persona o algo similar o el cuerpo en sí, sino que ellos veían la estética dentro de unas mediciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, que la simetría se cumpliera. Por eso, si ustedes ven las esculturas, perdón, que son del periodo de la Grecia clásica, que es de este periodo del que estamos hablando, pues van a encontrar que de pronto el cuerpo era un cuerpo bastante tonificado, ¿sí? Para ellos esto era muy importante porque la estética no solo se limitaba a ser un atractivo, sino que era una forma matemática, una forma medible, es decir, una forma racional de aquello que hacíamos de nosotros. Entonces, para ellos, por ejemplo, una flor era bella en la medida en que fuera simétrica, en que todos los pétalos tuvieran la misma forma, tuvieran las mismas dimensiones, y no de pronto en una cuestión más abstracta. También es importante entender el proceso de formación que tuvieron los griegos porque para ellos la educación se limitaba no en un aspecto como lo concebimos hoy en día nosotros, en el cual de pronto la educación es un aspecto de ir a una escuela, ir a una universidad, sino que por el contrario, ellos consideraban que la educación debía ser a través de un tutor. Entonces asignaban a alguien, por lo general un esclavo, que tuviera conocimientos en matemáticas, en astronomía, en retórica, que es el arte de convencer, el arte de hablar, ¿sí? Entonces, todas estas características hacían que el formador tuviera una gran influencia en el pupilo, es decir, en el estudiante, ¿sí? Y pasaba mucho tiempo con ellos. Era una relación, no, en este caso no vemos al esclavo como aquel que se somete a un amo, sino como aquel que comparte su conocimiento con el hijo del amo. Entonces, aquí podemos deducir que la educación no era tampoco para todas las clases sociales. La educación se limitaba a las clases altas, aquellos que tenían el dinero para poder formar a sus hijos. La educación en muchos casos no era para las mujeres, sino que era para los hombres. Entonces, si nosotros hoy en día vemos y cuestionamos muchas de las costumbres griegas, podríamos caer en el error de decir que eran machistas, ¿vale? No podemos caer en ese error porque es necesario entender que las culturas cambian. Las culturas tienen sus propios fundamentos de acuerdo a un lugar, de acuerdo a unas costumbres y de acuerdo a una época, ¿vale? Entonces es casi que un error decir que los griegos eran machistas porque pues en ese entonces no existía el concepto de machismo, ¿sí? No podemos juzgar desde nuestras creencias actuales
una cultura que fue muy importante y muy progresista hace 2500 años. Entonces, chicos, debemos entender esto para poder pasar a algunas características generales. Entonces vamos a mirar aquí cómo los griegos desarrollaron la filosofía, entendiendo que la filosofía es una explicación racional, ¿sí?, en sus orígenes por algunas inquietudes que ellos tenían. Recuerde cuando veíamos lo que era la filosofía presocrática, hablábamos de todas las preguntas que eran el origen del cosmos, ¿sí? Cómo era que se originó, de qué estaba conformado el universo, sí, que eran las preguntas que ellos se hacían. Entonces recuerden que van a responder, por ejemplo, en el caso de Tales de Mileto, va a hablar de que todo era una formación a través de agua. Luego habrán otros autores que lo van a contradecir, pero que de una u otra manera se basan en la explicación desde la razón a la pregunta de el origen del cosmos. Como vamos a ver en este segundo periodo y quedará más claro en clases posteriores, ya la pregunta en la filosofía griega no será por el origen del cosmos o por la parte física, ¿sí? Entonces a esos filósofos también se les conoce como los filósofos físicos porque buscaban era explicar el universo, es decir, lo físico, ¿vale? Ya la pregunta va a ser un poco más compleja y cuando vemos nosotros la filosofía de Sócrates y de Platón, pues entonces nos damos cuenta de que la pregunta ya no es por el universo, sino que va a ser la pregunta por el hombre, ¿sí? Entonces será una pregunta más compleja, es una pregunta ya por algo abstracto, por algo metafísico, y es entender qué es el hombre. Entonces esos autores desarrollan toda su filosofía con base en esa pregunta y van a hacer todo el análisis racional para tratar de responder. En aspectos de literatura, pues la literatura nosotros la conocemos básicamente por un autor llamado Homero, que es de un periodo anterior al periodo clásico, pero la literatura, principalmente lo que es la Ilíada, ¿sí?, y la Odisea, que se le atribuyen a Homero, así como se le atribuyen muchas obras, por ejemplo a Sócrates, aunque no hay una constancia de que haya sido escrita, ¿sí?, simplemente se cree que Homero pues era un juglar, una persona que iba por los pueblos contando las historias. Y esas obras eran muy importantes porque con base en ellas era que se desarrollaba todo el ejercicio de la educación de los niños, ¿sí? Ellos no tenían que ver asignaturas como lo vemos hoy en día, física, química, cálculo, matemáticas, artística y demás, sino que ellos debían aprender de memoria prácticamente todas estas historias, ¿sí?, que eran las historias de los grandes héroes griegos, de Héctor, de Aquiles. Entonces, esas historias iban desarrollando los valores que los griegos necesitaban que sus ciudadanos tuvieran. Entonces ahí hablan de la valentía, del honor, de la fortaleza, del coraje, ¿sí? Y todos esos atributos eran los que debían ser desarrollados como ciudadanos ya dentro de una vida social. Entonces, ¿qué pasa aquí? A diferencia de nosotros, pues ellos, digamos, no tenían una constitución como tal, no tenían unos libros de texto como tal para seguirse como ciudadanos, sino que debían era poner en práctica aquello que se aprendía en esos textos ya mencionados. En el aspecto artístico fueron bastante importantes porque para ellos, como les decía, las culturas que ellos tenían eran dignas de sí, ¿sí? Entonces en esta medida, pues ellos se sentían bastante orgullosos de lo que eran como pueblo griego, de lo que eran como cultura griega y lo reflejaron en el arte. Ellos desarrollaron pintura, escultura, ¿sí?, y una gran variedad de alfarería. Entonces, hoy en día encontramos que las esculturas griegas pues eran esculturas muy detalladas, como lo podemos ver ahí en la imagen donde se tiene a Poseidón, ¿sí? Porque ellos pues de esa forma era que representaban toda su grandeza a través del arte. En el aspecto religioso ya vamos a entrar un poco más a profundidad
Y en el aspecto político es bastante importante entender que los griegos fueron los primeros que desarrollaron la democracia, entendiendo que la democracia es un sistema político en el cual la participación se da entre todos los habitantes del pueblo, en este caso de los griegos, entre todos los ciudadanos. Y es necesario hacer énfasis en que es distinto ser un ciudadano griego a ser un habitante de Grecia, porque pues no es lo mismo y ya ahora les voy a explicar esta parte. La democracia surge en Atenas, ¿sí? Y surge como la respuesta a toda la tiranía que ellos habían vivido. Entonces se pensaron en un sistema en el cual todos pudieran tener la participación. De ahí que democracia venga de las combinaciones de las palabras demos y kratos. ¿Listo? Demos, entendiéndola que es el pueblo, pero no un pueblo como un aspecto físico, sino el pueblo haciendo referencia a los habitantes de un lugar, y kratos como poder. Entonces, democracia se entiende como el poder que tiene el pueblo para participar. ¿Listo? Entonces, dentro de la cultura griega era muy importante que todos los habitantes participaran, principalmente en Atenas, que eran quienes desarrollaban la democracia. Era muy importante que sus habitantes participaran dentro del proceso democrático, ¿vale? Entonces, habían dos formas de hacerlo. La primera, y generalmente eran los más adinerados, quienes debían asumir por lo menos una vez en la vida un cargo público. Entonces, se postulaban y la siguiente forma de participar era a través de la elección. Entonces ellos cogían en las conchas de las ostras, escribían el nombre de la persona por quien querían votar y quien tuviera mayor voto, pues era quien ocupaba el cargo. Para los griegos era muy, muy importante cumplir con la ley, como lo vamos a ir viendo cuando veamos la filosofía de Platón. Cumplir con la ley era un acto de honra, entonces no había nada más vergonzoso, por ejemplo, que una familia que tuviera una implicación, por ejemplo, en actos de corrupción o que uno de sus integrantes hubiera sido un funcionario público y se hubiera robado los dineros. ¿Sí? Eso para los griegos era un acto de vergüenza, un acto de deshonra y un acto que era digno de ser expulsados, es decir, los exiliaban de la ciudad y ni ellos ni ninguno de sus herederos podría ocupar cargos públicos. ¿Sí? Entonces el cumplimiento de la ley era muy importante. ¿Y por qué era importante este cumplimiento? Porque para los griegos había algo que era la virtud, ¿sí? Y la virtud para los griegos era prácticamente lo más importante como ciudadanos, ya que la virtud les permitía mostrar, ¿sí?, que eran personas buenas. Y entendiendo el bien aquí como aquel que es capaz de buscar la armonía para que los ciudadanos o los conciudadanos de su ciudad pues fueran felices. ¿Sí? Entonces aquí el bien no tiene que ver con una connotación de hacer lo positivo o lo negativo. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos que somos buenos porque de pronto no pecamos o porque tenemos dentro de nuestra moral la creencia de que hacer el bien es darle, por ejemplo, la ayuda a quien lo merece. Para los griegos, al contrario de esto, el bien era buscar la forma en que todos los ciudadanos pues tuvieran una vida feliz, entendiendo entonces que no tenían una moral, ¿sí?, basada en la religión, como si es el caso de nosotros, los cristianos. Entonces vamos a mirar, como ya les había indicado, las características de la religión griega y por qué la religión griega es tan importante para entender el proceso filosófico. Porque si bien los griegos tenían unas creencias religiosas y tenían múltiples dioses, de una u otra manera en la filosofía fueron capaces de desprenderse de esa influencia religiosa y fueron capaces, sin caer en el error de decir que, por ejemplo, al cuestionar a los dioses eran pecadores. Recuerden, chicos, que para los griegos no existía el concepto de pecado.
¿sí? El concepto de pecado básicamente es un concepto cristiano en el cual después lo iremos viendo ya en la filosofía del grado 11. Quien cuestiona la naturaleza, por ejemplo, quien cuestiona la evolución, pues cae en el error porque está cuestionando a Dios. Por tanto, era juzgado y en la época de la corona española, por ejemplo, pues hablamos de la Inquisición y todo aquel filósofo que fuera capaz de cuestionar a Dios, pues terminaría en la horca o en la hoguera. ¿Listo? Pero los griegos no tenían ese error. Los griegos no tenían esa concepción de pecado, entonces ellos podían cuestionar a sus dioses y no iban a tener ninguna repercusión, ni civil, ni social, ni mucho menos legal. Entonces, los dioses de los griegos eran politeístas, quiere decir que tenían la forma del hombre, ¿sí? Tenían un cuerpo y no solamente eso, tenían también todos los defectos que tenían los mismos humanos. Entonces eran dioses antropomórficos con la forma humana, con la forma física, con sus errores. Entonces habían dioses que eran ladrones, dioses que eran asesinos, dioses que eran eh, enfermos, dioses que mataban a sus hijos, hijos que mataban a sus padres, ¿sí? Entonces los dioses griegos eran dioses no perfectos, simplemente que tenían pues todos los atributos que podía tener el ser humano. Además de esto, pues los dioses griegos, a diferencia del dios cristiano, pues no eran eternos. Quiere decir esto que si bien es cierto que estos dioses no morían, pero sí tenían un origen, ¿sí? Entonces podemos hablar de que hubo unos dioses primeros y ellos tienen otros hijos y a su vez eran dioses y estos pues van a tener más hijos y demás. Entonces si nos damos cuenta ahí, pues esos atributos son distintos al nuestro. Nosotros entendemos que el Dios cristiano es un Dios que no tiene principio y no tiene fin, mientras que los dioses griegos pues sí tienen un principio. Entonces como tal no son eternos, ¿vale? Los dioses griegos, como ya les dije, tenían una serie de pasiones y dentro de ellos pues muchas veces creían que sus mismos dioses descendían a la tierra, se enamoraban de alguna mujer y pues fecundaban con ella un hijo que no iba a ser un dios, sino que era un semidios, es decir, era mitad dios, mitad humano, como es el caso, por ejemplo, de Hércules. Los dioses griegos tenían un lugar donde se encontraban todos y era el Olimpo. El monte Olimpo efectivamente es un monte que existe físicamente en Grecia y entonces, a diferencia de los cristianos, que creemos que Dios está, ¿sí? Fuera de la parte física, no tiene un lugar donde encontrarlo, ¿sí? Puesto que no es físico, pues los dioses griegos sí tenían como tal una ubicación, entonces la gente iba, los adoraba, tenían altares y demás. Pasamos aquí a un concepto que es bastante importante para poder entender lo que es la ubicación, o mejor, no la ubicación, sino las clases sociales que tenían los griegos, y es que ellos desarrollan el concepto de polis. Cuando nosotros hablamos de la polis, estamos hablando de una ciudad, ¿sí? Ellos muchas veces no se consideraban como griegos, como un país, como una nación, sino que ellos se consideraban propios de una ciudad-estado, es decir, de una polis. Y ellos simplemente se consideraban griegos en la medida en que todos ellos hablaban el mismo idioma, ¿sí? No es como en el caso nuestro que nosotros, si vamos a otra región del país, por ejemplo, hacia la costa o a una ciudad como por ejemplo Villavicencio, ¿sí? Que no es del departamento de Santander, pues nosotros seguimos considerando que estamos en Colombia y seguimos considerando que somos colombianos y la ley aplica para todo el territorio nacional. En el caso de los griegos esto era diferente. En el caso de los griegos cada ciudad tenía sus propias políticas, cada ciudad tenía su propia independencia económica, sus propias normas, sus propias leyes, ¿sí? Entonces, si ellos eran atenienses
y viajaban a una ciudad como por ejemplo Esparta, pues ellos simplemente eran extranjeros en esa ciudad, ¿sí? Y las leyes que ellos tenían en su ciudad natal pues no aplicaban ahí, ¿vale? Entonces, ¿eso qué permitía? Permitía que en muchos casos las ciudades como tal, las polis, pues tuvieran conflictos con las polis vecinas, que tuvieran conflictos por aspectos económicos, por aspectos de territorio y demás. Entonces, esto también es importante, ¿por qué? Porque cada polis desarrollaba su cultura de forma independiente. ¿Listo? Entonces, el ciudadano tenía un apego no por ser griego, sino por ser perteneciente a una polis determinada. ¿Sí? Algo así como si nosotros nos sintiéramos orgullosos por ser santandereanos, pero no por ser colombianos, puesto que no creerían que Colombia es un solo territorio, sino que la polis es el territorio del cual yo provengo y del cual yo me debo como ciudadano. Y es ahí donde debo cumplir las leyes y las ordenanzas que se me dictaminen. Entonces, las polis tenían una extensión, ¿sí?, de territorio, como ya les dije, tenían sus propias fronteras, algo así como hoy en día hablaríamos de los departamentos, ¿sí?, sino que aquí, pues, como ya lo indiqué, la ley cubre todo el territorio nacional. En el caso de los griegos, pues la ley cubría solamente el territorio de cada una de las polis. Esa independencia política les permitió a los griegos desarrollar distintos métodos de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, en Atenas, pues funcionaba la democracia, pero en una ciudad como Esparta era un rey, un monarca, y entonces las leyes pues dependían de cada una de esas regiones para poderse aplicar y para poderse desarrollar. Como les dije hace un momento también, las leyes eran fundamentales para los griegos, era necesario cumplirlas y era casi que una obligación, no solo por el hecho de que tenían una repercusión civil, sino por el hecho de que eso era lo correcto. Los griegos consideraban que la ley debía estar ahí y era una necesidad cumplirla, pero era una necesidad para beneficio común, para el beneficio de todos los habitantes. Entonces, entendemos que las polis eran ciudades-estado, ciudades independientes y que como tal, pues tenían sus propios sistemas de gobierno, su propia normativa, sus propios sistemas económicos, sus propias tradiciones, aunque sí compartían, por ejemplo, el aspecto religioso. ¿Sí? Eso es una de las características que sí tenían en común todas las polis. Entonces, cuando hablamos nosotros de Grecia, estamos hablando nosotros de una cultura en la cual surge también el concepto de ciudadano, ¿sí? No hay una cultura anterior que lo desarrolle como tal, pero para los griegos era una cuestión también de élite, ¿sí? No cualquiera era un ciudadano. Entonces encontramos que hay ciudadanos, hay unos que no eran ciudadanos y hay algunos que son esclavos, es decir, los esclavos sencillamente no tenían ninguna forma de participar en el gobierno ni en la toma de decisiones. Simplemente eso era un aspecto propio para los ciudadanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Pues eran aquellos que eran libres, ¿sí? Entendiendo que el libre era aquel que había sido nacido en esa ciudad, ¿sí? Un extranjero no era considerado un ciudadano libre, entonces no podía participar. ¿Qué características tenían esos ciudadanos? Pues gozaban de derechos políticos, es decir, podían ser elegidos y dirigir la ciudad, pero también podían participar en esa elección. Pagaban impuestos, entendiendo que los impuestos eran de acuerdo a la riqueza que tuvieran, pero pues los impuestos para los griegos era necesario y era muy importante cumplir con ellos, y de hecho lo hacían casi que con satisfacción, porque los impuestos eran los que permitían sostener a la ciudad como tal. Entonces se veían que quienes manejaban la ciudad pues debían ser muy cuidadosos con el manejo de esos dineros públicos, y también tenían unas funciones militares. Entonces los ciudadanos griegos iban al ejército, se llamaban los hoplitas,
y cumplían con un servicio que era un servicio civil, un servicio que se debía cumplir como ciudadano y que de una u otra manera era una honra, era algo digno de admirar, puesto que los soldados que morían por la patria, pues eran aquellos que se consideraban dignos, eran aquellos que gozaban de honores, porque pues eran sacrificados por el bien común. Además de esto, pues encontramos que hay unos grupos que eran los aristócratas, básicamente aquellas clases altas, ¿sí? Aquellos que no necesitaban del trabajo para poder sobrevivir, del sustento, porque pues eran ricos, eran aquellos que tenían tierras, que venían de familias adineradas, ¿listo? Y estaban los mercaderes, que pues era prácticamente el grueso de la ciudad, aquel que pues tenía que trabajar para poder sobrevivir, y encontramos los campesinos. Para los griegos era muy importante esta clasificación de la sociedad porque ellos consideraban que quienes trabajaban con las manos, por ejemplo los artesanos, los campesinos, el alfarero, el herrero, pues eran considerados unas personas de una menor categoría social, ¿sí? Entonces, la política la desarrollaban aquellas personas que sencillamente no tenían que trabajar y podían disfrutar de todo el tiempo libre. Entonces, de una u otra manera nos damos cuenta que si bien es cierto que en Grecia se habla de una democracia, de una participación ciudadana, pues de una u otra manera viene siendo una élite, ¿sí? No eran todos los ciudadanos los que podían participar. Entonces, encontramos aquí también los que no formaban parte de los ciudadanos y pues estos sencillamente no tenían derechos políticos, como es el caso, por ejemplo, de las mujeres, que no eran consideradas ciudadanos, entonces las mujeres no participaban, ¿sí? Salvo en algunas excepciones, pues vamos a encontrar que hubo mujeres griegas que efectivamente sobresalieron tanto en aspectos como, por ejemplo, la filosofía, como en aspectos políticos, ¿sí? Eso también dependía mucho de cada una de las polis. Estos que no eran ciudadanos, como no tenían participación política, pero sí tenían una participación económica. Entonces a ellos también se les obligaba a pagar impuestos y también iban al ejército pues a luchar, pero de una u otra manera no tenían los cargos más importantes, sino que simplemente pues eran soldados que no tenían de una u otra manera la posibilidad de asumir el mando o de tener un desempeño en las estrategias militares. Y encontramos aquí que los extranjeros pues no tenían como tal la participación como ciudadanos y como ya les indiqué, las mujeres, ¿listo? Entonces, las mujeres para los griegos pues básicamente eran aquellas encargadas de administrar las funciones del hogar, las funciones como por ejemplo el aseo, el mantenimiento de los alimentos, la cocción, demás, no la crianza de los hijos, aunque era responsabilidad de ellas, pero no eran ellas quienes los criaban, sino como les indiqué, era muchas veces un esclavo o contrataban a alguien que luego se llamarían los sofistas. Los sofistas eran aquellas personas que de hecho eran mal vistos por los filósofos, era algo así como un rival, y el sofista era aquel que cobraba por enseñar, ¿sí? Entonces le pagaban un dinero y enseñaban un conocimiento. Y contrario a los filósofos, pues los filósofos decían que ellos eran amigos de la sabiduría y como tal, pues no tenían ninguna intención de cobrar por aquello que podían compartir con los demás. Aquí encontramos, chicos, ya digamos una serie de palabras que tienen un origen latino y un origen griego y que son hoy en día muy utilizadas, principalmente son raíces técnicas. Entonces nosotros las vamos a encontrar, por ejemplo, cuando hablamos de medicina, cuando hablamos de aspectos como enfermedades y demás, pues encontramos palabras de origen griego y de origen latino. ¿Por qué pongo aquí estas palabras de origen latino? Porque, digamos, cuando se determina el imperio griego y el esplendor, y eso quedará un poco más claro en la próxima clase,
surge lo que es el Imperio Romano y surge como tal lo que es el latín como lengua oficial del imperio y pues de ahí saben ustedes ya por clases de castellano que vienen todo lo que son las lenguas romances, que son, entre ellas pues encontramos el español que es nuestra lengua como tal. Entonces encontramos palabras que nosotros usamos casi que a diario, como por ejemplo auto, ¿sí? Significa mismo. Entonces nosotros vemos un automóvil, quiere decir que se mueve por sí mismo, ¿sí? Esas son palabras que nosotros tenemos hoy en día dentro de nuestro vocabulario. Por ejemplo, micro. Micro quiere decir pequeño, microbio, ¿sí? Pequeña vida, bio es vida. Entonces, aquí les dejo esto, chicos, para que nos demos cuenta de cómo, a pesar de que han transcurrido más de 2500 años, pues seguimos manteniendo nosotros una influencia muy grande en lo que fue la filosofía griega. Y no solamente la filosofía, sino como tal, toda la cultura. Por ejemplo, podemos ver nosotros cuando hablamos del periodo del Renacimiento, que ustedes pues ya lo habrán visto en sus clases de historia y en sus clases de castellano, van a ver un periodo que se llama el Renacimiento, cómo nuevamente la humanidad queda tan desconcertada después de lo que es la Edad Media, que tiene que buscar unos nuevos horizontes culturales y retoman todos los postulados de Grecia, ¿sí? Entonces, digamos, la cultura griega ha sido tal vez la cultura más influyente en la formación de la humanidad, ¿sí? Tanto que hoy en día, pues nosotros tenemos infinidad de cosas que tienen que ver con el origen y como tal con el desarrollo de esta cultura. Y aquí les comparto el alfabeto, ¿sí? Nosotros tenemos es abecedario porque nuestras primeras letras son A, B, C, D y ellos tenían el alfabeto porque la primera letra es el alfa, luego viene la beta. De pronto ustedes han escuchado en la Biblia o en los sermones religiosos cuando se habla de que Cristo dijo o que era el alfa y el omega, pues haciendo referencia a que era el principio alfa. Si nosotros vemos ahí encontramos la primera letra que para nosotros los viene siendo la A y la omega, ¿sí? Era una doble O, entonces viene siendo la última letra del alfabeto. Entonces cuando se dice que era el alfa y el omega, está haciendo referencia a que era el principio y el fin de todas las cosas. Básicamente nuestro abecedario está conformado por las mismas letras que tienen los griegos, ¿sí? Entonces esto es aquí un ejemplo de cómo la cultura griega luego pasa a ser absorbida por la cultura latina y hoy en día pues nosotros encontramos que básicamente pues nuestro lenguaje está basado en la formación de los griegos. Entonces encontramos aquí por ejemplo la letra Psi. Ustedes habrán visto por ahí gente en la universidad que tiene este símbolo en los uniformes y es el símbolo que tienen los psicólogos, ¿sí? Porque psicología se escribía psige y básicamente traduce como estudio del alma o ya luego la filosofía con Descartes en el grado 11 lo vamos a ver, pues ya no se hablará de alma, sino se hablará de mente. Entonces, hoy en día podemos decir que literalmente la palabra psicología significa estudio de la mente. Entonces, estudio del comportamiento humano. Por eso a veces ustedes tienen que o tienen, o nosotros como humanos como tal, pues recurrimos al psicólogo para poder encontrar, digamos, como una ayuda que nos tranquilice y nos permita entender algunos aspectos propiamente mentales. ¿Listo? Entonces, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les quede claro. Por favor, cualquier inquietud, manifiéstenla a través del WhatsApp para poder llegar a una explicación más amplia.